Continuamos aquí en Poder Pensar. El mundo del fútbol se ha visto conmocionado en estos últimos días. Todo arrancó a mitad de la semana pasada. 14 personas vinculadas al fútbol, 9 miembros de la FIFA fueron acusados por el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de soborno, fraude y lavado de dinero. Entre ellos está el dirigente uruguayo Eugenio Figueredo, que era uno de los vicepresidentes de la FIFA y que hoy se encuentra detenido en Zúrich justamente a raíz de esta investigación de la justicia norteamericana. Nos acompaña José Luis Corvo, dirigente del fútbol que en su momento tuvo que suplantar a Eugenio Figueredo como presidente de la AUF. Si no tengo mal el dato, Corvo, usted estuvo entre el 2006 y el 2009 y a raíz de su cargo como presidente de la AUF también integró la Conmebol y también alguna comisión de la propia FIFA. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. ¿Qué se le puede decir a la gente? Hace pocas horas se podría decir, conocimos que Blatter, un hombre que tuvo todo el poder dentro de la FIFA durante 17 años, anuncia su alejamiento. ¿Cómo lo lee usted de todo esto que ha pasado en estos días? Bueno, es extraño que el alejamiento no se hubiera producido antes de su reelección. Habría que saber cuáles son los acontecimientos que en esas pocas horas a posteriori de su reelección han determinado que ahora pusiera el cargo a disposición. 4 días después de haber sido reelecto por 5ª vez. Evidentemente que eso incrementa las sospechas sobre todo lo que ha sido el gobierno y administración de la FIFA y también de los organismos regionales que lo integran en los últimos años, ¿no? Pero además sorprende la magnitud, la dimensión, ¿no?, de los acontecimientos en cuanto al volumen económico que ello significa, porque si bien podían haber sospechas con respecto a algunas personas que tenían un enriquecimiento a una velocidad un poco de vértigo, nunca, por lo menos desde el punto de vista personal, imaginé que podía tener esta cuantificación, esta dimensión. Parecería que en el caso de Blatter la situación no sería muy sostenible con respecto a la honorabilidad de su persona. El día que él renuncia, Corvo, se había conocido en el New York Times en la mañana, en el diario conocido mundialmente, de que la mano derecha, el hombre que era mano derecha de él, estaba comprometido en un dinero que se había sido volcado a la CONCACAF hace unos años, también en forma irregular, $10 millones. Sí, lo de Jerome Volk, que es el secretario de la FIFA, el secretario administrativo, que tiene un gran poder también y que parecería involucrado con esa dádiva a los efectos de obtener los votos suficientes para el Mundial de Sudáfrica. Es decir, este es un mundo maravilloso, el mundo de la pelota. Es un fenómeno social que le ha dado hasta identidad a los pueblos, particularmente en el caso nuestro, el pueblo de Uruguay. Pero es también un mundo muy perverso, tremendamente perverso, derivado en cada medida que el llamado profesionalismo ha determinado el manejo de cuantiosas fuentes de recursos, se ha transformado lo lúdico prácticamente en un negocio, y especialmente en un negocio para unas minorías, para las minorías que lo gobiernan y lo administran. Corvo, hay quien dice, esto no es nuevo, o sea, en realidad hay mucha gente que se escandaliza por lo que pasó. Ya Belange en su momento, hace unos años, tuvo que renunciar por estar mezclado también en casos raros. Y estaba viendo por ahí, decíamos recién, Blatter se va después de 17 años, pero el propio Joao Belange había estado 24 años al frente de la FIFA. Cierto, lo que pasa que este tipo de fenómenos de corrupción no son fáciles de detectar. Si fueran fáciles de detectar, seguramente las cosas hubieran sido distintas hace mucho tiempo. Es decir, se pueden tener sospechas, pero es de total irresponsabilidad que alguien que tiene una sospecha, por ese solo elemento, haga una denuncia. Las denuncias son sobre hechos y no sobre sospechas. Y si bien todos sospechábamos, fue necesaria una investigación a fondo, como en este caso, que fue originada a través de episodios internos de FIFA y que un ex fiscal de Nueva York, un ex miembro del FBI, Michael García, investigara a fondo y pudiera dar a luz toda una serie de hechos que pretendieron ser ocultados por la propia FIFA.
desconociendo que... El fiscal termina renunciando porque no le quieren publicar la información que lo El obtiene. informe completo. Pero él tenía a su vez familiares dentro del FBI y tenía su propia mujer que trabajaba ahí y a quien le transmitió lo que la FIFA no dio a luz. Y entonces ahí empezaron a saltar... Esa es la punta de la madeja de toda esta historia. La punta de la madeja por la cual la justicia norteamericana llega a estos resultados. Es decir, para eso se necesita, fíjese que es un proceso que en lo que refiere a la actuación de este fiscal se retrotrae a más de 20 años atrás, ¿no? Entonces, con una investigación exhaustiva, minuciosa, reservada, con servicios de inteligencia a su cargo y con la complicidad de algunos corruptos que también contribuyeron, como el caso del señor Plesser, de la CONCACAF, permitieron arribar a estos resultados. Hablemos un poco de la figura de Figueredo. ¿Quién es Figueredo? Si usted tuviera que contarle a un uruguayo medio que le gusta el fútbol, que lo sigue, que escucha los nombres, fulano, mengano como dirigente, ¿quién es Figueredo? Y un hombre que a través de la pelota hizo una gran fortuna. Él fue un hombre que comenzó muy de abajo, como dirigente de Huracán Buceo, después salta a la AUF, es presidente de la AUF, después salta a la Conmebol, ¿verdad? Y después de la Conmebol llega a la FIFA. Vicepresidente de FIFA. Sí. Yo no tengo elementos para, eso lo va a determinar la justicia, para afirmar si incurrió o no en delitos. El hecho cierto es que está imputado de graves delitos. Ni que pensar que son solo de carácter económico. Tal perjurio ante sus declaraciones en Estados Unidos. Mintió para radicarse en Estados Unidos, por ejemplo. Para radicarse en Estados Unidos. Era un señor que en sus últimas décadas no se le conocía una actividad profesional, comercial, industrial, laboral, que le permitiera obtener ingresos. Él estaba full time dedicado a esto del fútbol, a esto de ocupar cargos en los distintos organismos, primero nacionales y después regionales y después internacionales. Y a través de esa gestión es que se fue visto, fuimos comprobando, porque eran hechos ostensibles, que era un hombre que disponía de una gran cantidad de recursos, de inversiones inmobiliarias importantes, de residencias en distintos países, lo que evidentemente mostraba que había una fuente particular de ingresos que le permitía esas condiciones de vida. Bien, vamos a ver si podemos mostrar allí una página que se llama Sudestada, que es de unos colegas, de unos periodistas uruguayos que han seguido el caso, que han investigado mucho sobre el tema Figueredo y que muestran lo que es la fortuna de Figueredo en Estados Unidos. Se habla de propiedades por más de 5 millones de dólares, muchas de ellas que están a nombre de sus propios familiares. Allí estamos viendo lo que es la página de esta publicación con algunas de las fotos de las residencias que están vinculadas a Figueredo allí en los Estados Unidos donde él estaba radicado. Cuando usted asume como presidente de la AUF, ¿se encuentra con qué cosas después de la administración Figueredo? Bueno, me encontré con algunos episodios que evidentemente no revelaban una actitud bastante transparente y cristalina en el gobierno de la AUF. Por ejemplo, los servicios de limpieza, de custodia, de mantenimiento, tanto de la propia sede de la AUF como del complejo celeste, estaban a cargo de empresas cuyos titulares eran sus hijos. Cuando conocimos de eso, inmediatamente tomamos las medidas correspondientes y rescindimos esos contratos, que nos trajeron algunos problemas porque trabajadores de los mismos y a través de la ley de tercerizaciones le reclamaron a la AUF por salarios y por créditos salariales impagos. Y fuimos conociendo además de que la AUF había recibido préstamos de particulares a suculentos intereses para financiar la gestión, que también tuvimos que cancelar inmediatamente porque consideramos que eso era absolutamente impropio y hasta ilegítimo, irregular, por no decir ilícito, en el manejo de los dineros de la Se le pedía plata a prestamistas privados. A prestamistas privados, sí señor. Así fue y cancelamos de inmediato ese tipo de operaciones porque eran muy dañosas
para los intereses de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por allí he leído una versión, no sé, usted me dirá si es cierta, que él iba en algún porcentaje, por ejemplo, en el tema de la televisión, pero ¿ese porcentaje era oficial para Figueredo? ¿Cómo? No, en absoluto. Si yo hubiera sabido que eso era oficial, sabía cómo tenía que actuar. Mi propia formación como hombre del derecho me imponía como deber hacer la denuncia de inmediato. No tuve conocimiento de eso y por lo tanto no procedí como hubiera correspondido si lo hubiera tenido ese conocimiento. Eran comentarios, vuelvo a repetir, toda una situación que se manejaba sobre mantos de sospecha, pero que eran muy difíciles comprobar en los hechos. Repito e insisto, si lo hubiéramos tenido el menor indicio de alguna de esas sospechas como hechos reales, hubiéramos actuado en consecuencia. Cuando conocimos irregularidades como las que acabamos de expresar, inmediatamente pusimos coto. ¿Qué sensación le queda de todo esto que está pasando? ¿Qué sale de todo esto? Hay quienes dicen va a haber un cambio de poder, el poder va a seguir en manos, bueno, o estaba en las manos de Blatter y sus amigos, ahora otros agarrarán ese timón del barco de la FIFA. Mire, yo creo que esto no es solo responsabilidad de los imputados, es corresponsabilidad de todos aquellos que de una manera u otra hemos permitido el mantenimiento de un sistema dentro del gobierno del fútbol mundial, del fútbol internacional, que es autárquico. Es decir, es un gobierno por sí mismo y para sí mismo, prácticamente sin intervención de terceros. Entonces, ese gobierno autárquico que no está sometido a contralores ajenos, porque si bien pueden tener algunas auditorías internas, esas auditorías no reflejan fielmente cuáles eran los estados contables verdaderos y reales, no tenían auditorías externas. La FIFA, salvo que se traten de situaciones específicas en materia laboral, de reclamaciones de algún trabajador o de materia penal, no admite ninguna resolución de conflictos dentro de sus componentes que no fueran bajo la normativa y bajo la jurisdicción de la propia FIFA. Es decir que casi un Estado, digamos, funcionaba a su forma. La Conmebol, obra y gracia de del propio orden jurídico institucional de Paraguay, de la propia legislación paraguaya, es más que un territorio diplomático. En la Conmebol, en el territorio que ocupa la Conmebol, en la gestión y en el funcionamiento de la Conmebol, no pueden intervenir las autoridades ordinarias. No tienen cargas tributarias, está exonerado de todo tipo de impuestos, no existe ningún contralor por parte del Estado paraguayo ni ninguno de los estados que integran, sus asociaciones integran la Conmebol. Entonces eso se maneja con una gran impunidad y prácticamente era manejado por una cúpula de 3 o 4 que integraban la mesa y eran los que decidían, urbe et orbi, el destino de todo lo que significaba no solo la actividad deportiva, la actividad disciplinaria, sino la actividad económico-financiera de la Conmebol con los recursos multimillonarios que eso implica. Hombres con mucho poder como Leos, como Grondona, como el propio Figueredo, ¿verdad? Teixeira, el yerno del señor Avelange. Una anécdota allí que quedó por el tintero, en el tintero, que cuando usted estuvo en una de las comisiones de la FIFA lo renunciaron sin que usted supiese. Sin que yo supiese. La verdad ¿Cómo es esa historia? Un día yo estaba en una comisión especial y cuando terminó la comisión la secretaria me dice, qué lástima, fulano, que usted haya renunciado. ¿Cómo le digo que renuncié? No, dice, acá el señor Figueredo en nombre de la Conmebol ha dicho que usted renunciaba. Bueno, fue una de las venganzas que tomó por quien en su momento él sabía que no lo había votado, yo en mi carácter de presidente de Rampla, conjuntamente con el señor Arzuaga, presidente defensor, fuimos quienes nunca lo votamos para integrar la Conmebol, como tampoco no accedimos a muchas de sus pretensiones, tanto en el fútbol local como en el fútbol regional. Y bueno, y así fue que yo me desvinculé, ni un minuto más quise pertenecer a una organización en la que bastaba que la palabra de un capitoste de estos dijera que no podía entrar para que así fuera. Ni siquiera se me consultó, se me dio la oportunidad de decir si era cierto o no era cierto, y entonces me desvinculé de la FIFA, como en su momento también me desvinculé de este mundo de la pelota
que es un mundo que a medida que uno lo va conociendo, desgraciadamente, y ojalá este sea un hito para que cambie, más difícil lo comprueba, pero más alejado quiere estar. Le agradezco mucho que haya venido hoy. A las órdenes, con mucho gusto. Nosotros nos vamos a una pausa y ya seguimos aquí en Poder Pensar.